Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Un estudio anual publicado por Idea País concluyó que la administración de Gabriel Boric concretó menos de la mitad de sus promesas de campaña originales, alcanzando solo un 41% en general y apenas un 27% de avance en sus reformas estructurales. Vamos a tratar de hacer un balance del gobierno, de estos 4 años del gobierno de Gabriel Boric, con Leslie Briceño. Ella es magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, docente de la Facultad de Gobierno y Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muchas gracias, buenos días. Un gusto poder conversar estos temas que siempre cuando finalizan los gobiernos viene la necesidad de hacer los análisis y obviamente siempre es importante poder revisarlos con calma y poder mirar la gestión completa de una presidencia en estos 4 años. Claro que sí. Oye, Leslie, a ver, leyendo yo este estudio de Idea País, ese mismo estudio precisó que gran parte del retraso en las promesas no se debió exclusivamente a la falta de las mayorías en el Parlamento, porque 2/3 del programa original corresponderían a iniciativas de gestión pura que no requerían la aprobación del Congreso Nacional. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, sí, en general uno puede mirar que efectivamente muchas de las iniciativas que estaban presentadas en el programa de gobierno de Gabriel Boric dependían principalmente de temas de gestión asociados a lo que iba a ser la implementación del gobierno. Y efectivamente uno puede pensar de que a partir de esta mirada de lo que fue el Congreso, quizás no hubo tanto barreras que el Congreso le impidiera finalmente aprobar muchas de las medidas. Dicho de otra forma, la mayoría de lo que planteaba el programa no tenía que ver con reformas legislativas ni con proyectos de ley, sino que tenía que ver principalmente con temas vinculados a la gestión. Sin embargo, una de las cosas que es bien interesante es que en general también nos demuestra la posibilidad entre comillas, la capacidad que tienen que tener todos los gobiernos de poder ir adaptándose a la coyuntura. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si uno mira también ese mismo informe de Idea País, que analizaron más de 800 propuestas de parte del Ejecutivo, aproximadamente 600 de ellas eran efectivamente las que estaban en el programa de gobierno, pero más de 200 de las iniciativas tienen que ver con temas más bien coyunturales, ya planes puntuales asociados a situaciones que hayan ocurrido durante estos 4 años y que ahí nos encontramos con que tiene un 71% de cumplimiento. Entonces, es bien interesante. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente es una situación compleja de que un gobierno no logre eh, cumplir con algunas de las metas o de algunas de las cosas que se propuso, pero también demuestra la necesidad que tienen los gobiernos de ir adaptándose debido a lo que la coyuntura política, social y obviamente de el día a día requiere para que cada gobierno finalmente pueda adaptarse. Entonces, claro, si nosotros quizás miramos hacia atrás, gobiernos anteriores, podríamos mirar cosas similares, de que los gobiernos no necesariamente cumplen con el 100% de sus promesas. Y esto en el caso de Gabriel Boric se debe a los cambios que pudimos ver durante estos 4 años. El presidente Gabriel Boric llega en un contexto distinto a lo que podría haber sido otros gobiernos. Llega en un contexto no solo de pandemia, sino que de crisis económica a nivel mundial, de una necesidad de hacerse cargo de una agenda social que estaba todavía muy presente debido al estallido social, pero fueron cambiando las necesidades y lógicamente ahí hubo que ir adaptándose a la realidad del país. Oye, y en ese mismo sentido de lo que último que estás diciendo tú, a ver, gran parte de la agenda dependía del escenario político vinculado al plebiscito del 2022. Tras los resultados de dicho proceso, el gobierno debió repriorizar sus esfuerzos hacia las agendas de seguridad y economía. ¿Qué tanto? Yo escuchaba hace muy poco una entrevista que le hicieron a Gabriel Boric y decía, ¿qué
que para él, ellos en general, para el gobierno, no solamente para él había sido un golpe muy duro, pero para el gobierno había sido terrible, porque en realidad nunca pensaron que iban a tener ese tipo de respuesta del pueblo. Efectivamente, porque si nosotros pensamos lo que fue la elección de la Convención Constituyente, había sido un apoyo significativo, bastante contundente hacia lo que eran las fuerzas de izquierda y de centroizquierda, donde la mayoría de esta convención había quedado en manos de primero, organizaciones políticas no tradicionales. Recordemos lo que fue la lista del pueblo en ese momento. Y algunos dijeron, oye, probablemente aquí hay un capital político electoral que podría generar la transformación hacia un movimiento político más estructurado. Eso no ocurrió. Pero si nosotros miramos lo que fue esta primera convención, desde su elección, no estoy mirando solo el trabajo, desde lo que fue su elección, yo recuerdo haber escuchado comentarios en redes sociales, haber leído comentarios en redes sociales o haber escuchado comentarios de algunos sectores que, bueno, que la derecha iba finalmente a elegir los colores en que se iba a escribir y el tipo de letra que se iba a escribir la Constitución. Comentarios de denostación hacia ese sector político, debido a que había tenido un resultado electoral que fue paupérrimo para esta instancia. Obviamente que el gobierno de Gabriel Boric tenía la percepción, no solamente el gobierno, sino que los partidos detrás de la coalición gobernante y probablemente muchos sectores de la centroizquierda y la izquierda, e incluso también sectores de centro, ¿por qué no mencionarlo? De que este programa de gobierno que se respaldaba efectivamente no solamente en un proyecto constitucional que debía de ser aprobado, sino que además en reformas tributarias, principalmente, iba a tener una ejecución mucho más transformadora. Sin embargo, efectivamente, el plebiscito, como tú muy bien señalas, el plebiscito de 2022 echa por tierra esto, porque pierde estrepitosamente, a pesar de que decía, oye, hace un año eligieron una convención muy vinculada a los ideales de la izquierda, de la centroizquierda, muy alineados con lo que plantea el presidente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que tiene que ver con el trabajo propiamente tal de la convención. Esta incapacidad de muchos convencionales para no ponerse de acuerdo, para plantear temáticas que probablemente muchos de nosotros en el día a día no estábamos pensando que eso fuese lo más urgente. Las urgencias tenían que ver con la agenda social asociada a salud, educación, pensiones, temas que probablemente hasta el día de hoy nos preocupan, pero que a partir del 2022 y del 2023 empezaron a tener otra prioridad dentro de la agenda de la opinión pública, y ahí se produce un problema. Y por eso fue que además el gobierno tuvo, y el Ejecutivo, y el planteamiento de el gobierno tuvo que ir modificándose. Y se fue modificando muy rápido. Recordemos la llegada de Isquiasiches al Ministerio del Interior sin ningún respaldo de un partido político detrás, donde tiene este viaje hacia Temuicuycuy, que fue muy polémico, que genera además una tensión compleja, porque a la ministra recibió disparos finalmente. Hubo una escena muy violenta, algo que nunca había ocurrido en democracia, menos con autoridades de este tipo, porque sí, había algunas cosas, quizás estoy recordando por ejemplo el asesinato de Jaime Guzmán, etcétera, pero eso tuvo que generar un cambio en el discurso, en el relato del discurso del gobierno, y eso ya marcó estos primeros meses, y que generó obviamente la necesidad de transformar el gobierno y el programa de gobierno. Oye, Leslie, a ver, tú en algún momento dijiste el tema, bueno, hemos hablado el tema de la capacidad de gestión. ¿Tendrá mucho que ver también a lo mejor la inexperiencia de las personas que encabezaron el gobierno, luego fueron recogiendo gente de otros lados, de donde se suponía que eran
casi enemigos, pero los acercaron más bien hacia lo que era la concertación, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hace muy poco también escuché una entrevista a la vocera de gobierno donde ella decía, a ver, los avances en determinado específico evento, digamos, no fueron todo lo rápido porque no sabíamos qué decretos había que firmar. Eso me pareció casi como increíble, porque una autoridad de gobierno no puede decir es que yo no sabía qué hacer, ¿no? Claro, o sea, sobre la inexperiencia yo creo que había cierta experiencia. No podemos pensar de que Gabriel Boric y su equipo de ministros y los equipos de asesores vienen de la nada. No es que hayan salido y decir, oye, en realidad no tengo nada más que hacer y llegar al gobierno. Eh, Recordemos que muchos de los ministros y las ministras y subsecretarios, subsecretarias y el equipo del Ejecutivo tenía una experiencia vinculada al mundo, por un lado, desde de la política, desde dirigencias estudiantiles, universitarias, pero también pasadas por el Congreso. Efectivamente, sí, lo que les hacía falta, y ahí viene la experiencia, cuando se ingresa el Partido Socialista a la coalición de gobierno, hacía falta la experiencia de lo que tiene que ver finalmente con el poder ejecutivo. Como dicen por ahí, por muy coloquial, otra cosa es con guitarra. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, el gobierno de José Antonio Kast, también no podría criticarle lo mismo. Es decir, la experiencia en términos, existe experiencia en términos parlamentarios, pero no hay experiencia en términos de ejecutivo. De la administración de un El Estado. partido, exactamente, el Partido Claro. Republicano no tiene un cuerpo político, el Partido Social Cristiano no tiene un cuerpo político para poder, entre comillas, poblar el Estado. Y una de las cosas parecidas le pasaba al Frente Amplio. O sea, no podemos negar que el Frente Amplio es un novato, entre comillas, lo que es la administración del Estado. Y ahí hay un tema importante que efectivamente le pesó al gobierno de Gabriel Boric, que tiene que ver con, primero, algo que se le ha criticado muchísimo es voy a utilizar un concepto que tal vez no es el más adecuado, pero una percepción de superioridad moral que tuvo el gobierno desde su instalación. Nosotros aquí llegamos y traemos nuevos valores y venimos a hacer las cosas de forma distinta. Y quizás ahí, claro, hay una situación que le pesó muchísimo al gobierno de Gabriel Boric. Algunos hablan de soberbia, de arrogancia también. Pero claramente ahí hay una temática asociada a esta discusión que se da mucho, que es, bueno, ¿qué es lo que es el ideal, por un lado? Y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Y ahí hay una temática con el gobierno de Gabriel Boric que efectivamente yo creo que le pasó la cuenta. Y que finalmente cometió una serie de errores, errores para algunos incluso no forzados, errores que eran, como mencionaba recién, ¿cómo no vas a ver cuáles son los decretos que se tienen que firmar? O cuál es el procedimiento, y que apunta finalmente a esta idea de que estuvo muy presente dentro de los primeros años e incluso ya hasta, yo diría que los 3 primeros años del gobierno de Gabriel Boric. Ya después con el tema del famoso síndrome del pato cojo, que es cuando ya están en retirada, nos encontramos con que quizás hubo menos de eso y más de lo que efectivamente uno esperaba en un gobierno. Pero ojo, es una situación que le puede ocurrir a cualquier gobierno, especialmente cuando viene con un discurso de que nosotros somos mejores que los otros. Claro que sí, oye, sí, no, por supuesto que sí, que le puede suceder a cualquiera. Partamos ahora, vámonos un poco a aquellos avances que se hicieron, para que no salga como todo, no, balance, nos hemos ido cargando para lo malo, para los fracasos. Después vamos a volver ya a los fracasos porque me gustaría que habláramos un poquito, por ejemplo, del tema de la FP, que se iban a refundacionar y resulta que al final terminaron reforzándola. O que también pasa con el tema del CAE, a lo mejor tenían muy buena intención con respecto de la gente más cercana, y esa gente se aprovechó el pánico un poco, ¿no? Pero vamos a los avances por ahora.
¿Qué avances ves tú con respecto a lo mejor de políticas públicas sociales o esta inmersión en los conflictos internacionales o estos derechos humanos que están muy presentes dentro del gobierno? Yo creo que hay varias cosas que hay que destacar efectivamente, dentro del gobierno de Gabriel Boric. Efectivamente, uno no puede pensar que todos los gobiernos tienen aspectos negativos, sino que siempre nos encontramos con de todo. Así podemos mirar los gobiernos anteriores, el gobierno del presidente Piñera, ambos periodos, la presidenta Bachelet, etcétera. En este caso, cuando miramos estos 4 años de gestión de Gabriel Boric, quizás algunas cosas que son importantes destacar que no necesariamente estaban asociadas con un programa de trabajo, un programa de gobierno que se venía en desde el inicio. O sea, primero la reforma de pensiones, que yo creo que es fundamental porque demuestra varias cosas. Demuestra primero la necesidad de la conversación. Necesita la necesidad de transar, de conversar, de dialogar y llegar a consensos. ¿Por qué? Porque la reforma de pensiones es una reforma, o fue una reforma ya, recordemos que está implementándose hace muy poco tiempo, pero fue el gran triunfo quizás del gobierno de Gabriel Boric, porque logró sentar a conversar a los diferentes sectores políticos. ¿Ya? Esto a partir de un comité de expertos. Hubo un comité de expertos que trabajó presentando una propuesta, expertos de todos los sectores políticos y que efectivamente expertos en pensiones y expertos en temas de lo que tiene que tratar la reforma. Y si bien algunos sectores políticos no apoyaron la reforma, sí tiene una percepción transversal de que es una reforma que viene a enfrentar un problema que tenemos y que vamos a seguir teniendo. Y también se quedó la percepción de que hay un consenso de que es necesario volver a revisarla cada cierto tiempo. Entonces yo creo que la reforma de pensiones es algo que el gobierno va a ser uno de las estrellitas, por decirlo de alguna forma, del gobierno de Gabriel Boric. Otro tema importante en temas de salud, la política pública del copago cero en FONASA, donde toda persona que esté afiliada a FONASA puede atenderse en hospitales de la red pública sin pagar absolutamente nada. Y también ahí hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente la salud de todos nosotros es una de las cosas que más nos duele el bolsillo. Cada vez que viene una enfermedad, cada vez que viene una situación, no pensemos única y exclusivamente tengo que ir al doctor porque estoy resfriado o estoy resfriada. Sino cuando vienen otras patologías que son más complejas, cuando tenemos una idea de que efectivamente va a ser copago cero, uno tiene la tranquilidad de que voy a poder probablemente tener una mejor calidad de vida, no me voy a tener que preocupar de lo que significa gastar el dinero al tener que atenderme en esta patología en forma específica. Y también de la mano, no solamente el copago cero, sino que la ampliación de las garantías explícitas de salud, la ampliación del GES, se incorporaron una serie de nuevas patologías al GES y una de las cosas que uno puede conversar, probablemente todos nosotros tenemos a alguien que se atienda por GES y el denominador común es que funciona muy bien, es muy expedito, desde la persona que ha sido diagnosticada con una hipertensión hasta la persona que tiene quizás alguna enfermedad mucho más compleja asociada a un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad mucho más difícil de sobrevivir como familia. Entonces, en términos de salud, se trabajó en 2 políticas públicas que han sido muy concretas, muy efectivas y que además desde la perspectiva de la ciudadanía, hoy día que ya ha pasado un par de años, bueno, varios años del GES, se incorporaron más patologías ahora, pero ya no recuerdo, son 2 años ya de lo que es la ley, lo que es la política pública del copago cero, también hay una percepción muy positiva de esto. Otro tema aparte tiene que ver con las faltas de especialistas, otro problema tiene que ver con las listas de espera en algunos ámbitos, pero claramente que hay un avance en temas de salud. Y el tema internacional, bueno, hay otras cosas que se pueden conversar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la ley integral de violencia, en contra de la violencia hacia las mujeres. También pensemos en todos los avances que se han hecho en materias de pensiones alimenticias hacia las mujeres y un largo, etcétera. En temas internacionales, claramente Gabriel Boric tiene, y esto va a ser bien interesante, a nivel internacional él tiene una mirada mucho más positiva. Desde lo fuera,
que yo creo que lo que nosotros tenemos hacia Gabriel Boric. Él logró concitar apoyos de figuras de la centroizquierda y la izquierda bastante transversales, desde un Pepe Mujica, que ya falleció, un Ignacio Lula da Silva, pero también un Pedro Sánchez, por ejemplo, en España, y mi percepción es que desde fuera lo ven como la renovación de las izquierdas, de una centroizquierda que tiene juventud, que tiene vigor, que tiene fuerza y que se había estado perdiendo un poquito, y que este vigor y fuerza viene de América Latina. Y yo creo que va a ser bien interesante cuál va a ser el rol a nivel internacional que pueda desplegar y que pueda realizar Gabriel Boric en los próximos años. Perfecto. Oye, volvamos un poco a aquellas políticas públicas en que se prometió mucho y al final quedó ahí como en la nebulosa. El CAE. Yo creo que es una de las grandes piedras en el zapato con el que se fue el expresidente. Efectivamente, o sea, nos encontramos con que al principio lo señalábamos, hubieron varias promesas que no se cumplieron, o sea, tuvo solamente un 40% de cumplimiento, un poquito más de 40%, pero redondeándolo, y quizás el CAE era una de las promesas de campaña más emblemáticas por parte de Boric, y no solamente de él, sino que además de su coalición. ¿Esto por qué lo señalo? Porque recordemos que hace, ¿cuánto? 15 años atrás, 12, 16 años atrás, el entonces Gabriel Boric era dirigente estudiantil. La ex ministra Vallejo también era dirigente estudiantil. O sea, pensemos que ellos llegaron a sus espacios de poder cuando fueron electos como diputados, diputadas, a partir de un apoyo principalmente no solo de sus distritos, lógicamente, pero principalmente porque tenía un discurso vinculado con la calidad de la educación, el gasto en la educación, y probablemente el CAE es uno de los temas más complejos para los que han estudiado en la educación superior con esta forma de pago. Era como el emblema, ¿no? El emblema, porque además Claro. una de las cosas que se genera es que se produce para muchos estudiantes, o ya antiguos estudiantes, una carga impositiva muy alta para poder tratar de pagarlo. Y la condonación del CAE era esta bandera de lucha, y el cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior por hacerlo en una forma que fuese, de acuerdo a lo que planteaba el Ejecutivo en ese momento, algo más justo. Sin embargo, aquí hay varios elementos. Primero, no solamente podríamos decir una especie un rechazo por parte de ciertos sectores políticos de que el CAE cumple un rol y que efectivamente se tiene que pagar. Entonces, el rechazo a este tipo de reformas, no solamente el rechazo por parte de los sectores políticos, sino que también por parte de las universidades, las instituciones de educación superior, que pueden ver mermados sus dineros, sus ingresos, asociados a las nuevas formas en que se financia la educación superior. Esto además asociado a la gratuidad, asociado a una serie de políticas públicas que ya se implementan en nuestro país vinculado con la educación superior. Entonces el CAE, y además la discusión, cuando iban los expertos, decir, bueno, esto en términos económicos, en términos de dinero, al Estado le cuesta tanto. Para hacer ese tipo de inversiones, porque eso es una inversión por parte del Estado, es decir, ya, ok, vamos a condonar el CAE y finalmente esta plata la tenemos que cubrir de alguna forma. Estamos hablando no solo de ingresos que sean puntuales, sino que estamos hablando de un ingreso permanente hacia el Estado que tenga que ir redirigido directamente a financiar esto. Por lo tanto, cuando se hacen esos cálculos, ahí los expertos son los que levantan la mano y dicen, mire, tal vez en educación me dice, oye, sí, la posibilidad de la condonación del CAE es posible porque trae todos estos beneficios, nos generan profesionales que no están preocupados, quizá una larga lista de beneficios, pero en términos económicos nos genera este problema. Quizás a futuro puede ser muy rentable, pero ahora no nos podemos dar el gusto. Entonces, en ese contexto, obviamente el gobierno tuvo que retroceder y no solamente el gobierno, sino que también el Parlamento tuvo que retroceder con
La discusión de la condonación del crédito con aval del Estado. Si nosotros lo pensamos en términos de lo que es hoy día las personas que estudian con algún tipo, o que estudiaron con algún tipo de financiamiento, por ejemplo, por lo menos yo recuerdo cuando yo pagué mi fondo solidario, todos los años yo cuando hacía mi declaración de impuestos, a partir de eso se me indicaba cuánto yo era el dinero que tenía que pagar y lo pagaba a fin de año. Y si alguien por esa casualidad de la vida no lo habían pagado, Papá Estado me decía, bueno, usted hizo su declaración de impuestos, por lo tanto, como no ha pagado sus créditos universitarios, nos dejamos la plata y eso es para pagarlo. Entonces, existen también mecanismos para que el Estado efectivamente pueda recuperar el dinero, pero claramente hay que mejorar los mecanismos asociados a cómo se financia la educación superior, pero cómo además logramos que ese joven profesional que ya se tituló, que está trabajando, pueda volver y pueda devolver la mano y pueda pagar el dinero para que otra persona pueda estudiar. O sea que además hay un problema de educación ahí, ¿no? Porque hay que, a esa persona hay que insistirle y tiene que tener claro que tiene que devolver la mano que le prestaron en su momento, ¿no es cierto? Oye, pero vamos ahora a un tema de, por ejemplo, así bien cortito, el tema de la reactivación económica y también el tema de la corrupción, que fue uno de los grandes problemas que empañó hasta el último día. Sí, el tema de la reactivación económica es bien interesante porque efectivamente recordemos primero que Gabriel Boric recibe el gobierno con una inflación bastante alta, contexto pandemia, obviamente no hay que olvidar eso, no hay que olvidar que una pandemia, una situación muy inestable en términos internacionales, entre medio la guerra en Ucrania, lo que hizo que subieran los precios de principalmente los cereales, y además aporta también de las últimas semanas la crisis con Irán, que también va a generar en los próximos meses un impacto económico también significativo, no solo en nuestro país, sino que en todas partes del mundo. Pero claro, la reactivación económica es difícil, la reactivación no parte de la noche a la mañana, y ahí ha sido una de las temáticas quizás más cuestionadas por parte de lo que fue el gobierno, o sea, hacia el gobierno de Gabriel Boric. Pensemos además que las políticas públicas que se han implementado, se implementaron estos 4 años, probablemente fueron poco efectivas y que se deben principalmente no solo al contexto interno, sino que también a un contexto internacional. En los últimos meses pudimos observar leves avances en algunas materias, principalmente en crecimiento, principalmente también en tasas de desempleo, a pesar de que el desempleo femenino todavía sigue siendo una piedra en el zapato y que probablemente lo va a hacer para este gobierno también. Una inflación controlada. Y eso yo creo que son elementos que hay que destacar. La inflación está controlada en nuestro país. Ojo, todavía hay países incluso del primer mundo que tienen, en estos momentos, tienen inflaciones cercanas a los 2 dígitos. Que eso también es un referente importante. Nos gusta compararnos con los países del primer mundo y hay que mirar también qué es lo que pasa con la inflación en esos países. Estados Unidos está con una inflación bastante compleja actualmente. Varios países europeos, cerca de una inflación anual de un 8%, 9%, y la recuperación económica post pandemia ha sido difícil y probablemente en nuestro país también lo ha sido, pero hay que mirar qué es lo que va a pasar a futuro. Hoy día nos encontramos con una percepción de que hay altas expectativas en lo que va a ser el gobierno de José Antonio Kast en términos de materia económica, pero siempre ocurre que los gobiernos llegan con altas expectativas y vamos a ver si eso efectivamente se cumple. Sobre el tema económico, yo creo que hay todavía muchos datos que no manejamos porque acaba de terminar el gobierno de Gabriel Boric y así como lo vimos con los gobiernos de Elwin, con los gobiernos de Frey, de Lagos, Bachelet y Piñera, nos vamos a dar cuenta que
el impacto de posibles reactivaciones económicas no la vimos ahora, sino que lo vamos a ver en los próximos meses. Entonces, probablemente vamos a tener que mirar qué es lo que pasa durante todo este 2026 en términos económicos para saber si las políticas que se implementaron durante estos últimos años de gestión del presidente Boric son efectivas y tienen un impacto real en lo que es la economía de nuestro país. Claro que sí, porque esas políticas, esa reactivación no es para de aquí para mañana, sino que obviamente se va a ver los resultados en un buen tiempo más. Muchas gracias, Leslie, nos quedaron muchos temas, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a usted y para una próxima oportunidad podemos conversar algunos otros temas. Sí, pues de todas maneras nos vamos a quedamos al debe, obviamente. Conversamos hoy día con Leslie Briceño, ella es magíster en Ciencias Políticas y Gobierno, docente de las Facultades de Gobierno y Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.